Buenas noches, chicos de obligaciones. En esta ocasión vamos a tocar brevemente otra facultad u otra acción que puede hacer valer el acreedor, como ya dije anteriormente en el video anterior de la acción pauliana, que puede hacer valer el acreedor cuando tiene un deudor moroso. En la acción pauliana dijimos que es una facultad que tiene el acreedor de promover ante la autoridad judicial la nulidad de los actos jurídicos que presumiblemente dejaron insolvente al deudor con todo el dolo y la mala fe para no pagarle la obligación. En el caso, por ejemplo, de la acción oblicua, es distinto. Digamos que aquí también, sí es verdad, es una facultad del acreedor que también la tiene que hacer valer en los casos que ya habíamos comentado. Para que proceda la acción oblicua, deben de reunirse los siguientes requisitos. Debe de probar el acreedor que el deudor es insolvente o que puede caer en la insolvencia si no lleva tales o cuales actos jurídicos. Por ejemplo, si el deudor queda en insolvencia si no reclama una herencia. Por ejemplo, que el deudor quede insolvente si no cobra sus rentas, entre otros ejemplos. También debe de ser requerido el deudor de pago de la obligación que tiene en favor del acreedor y debe de ser compelido por el mismo acreedor para que deduzca tales acciones, obviamente que le competen al deudor, y para que las lleve a cabo dentro de un plazo de 30 días, siempre y cuando no prescriba, obviamente, la obligación que el deudor tiene con el acreedor. En suma, en la práctica diríamos, ¿en qué casos puedo hacer valer la acción oblicua? Bueno, la voy a hacer valer cuando mi deudor no me paga y la obligación que tiene conmigo ya es exigible. La voy a hacer valer cuando él es insolvente, no tiene forma de pagar, pero advierto que no tiene forma de pago porque no reclama su herencia. Cuando advierto que no tiene forma de pago porque no cobra sus rentas. Cuando advierto que no tiene forma de pago porque no demanda a otros acreedores que éste tenga. Entonces aquí es válido que yo promueva como acreedor ante la autoridad judicial la acción oblicua. ¿En qué consiste la acción oblicua? Básicamente consiste en que yo le demuestre al juez que el deudor que me debe una prestación es insolvente porque no ejercita acciones que le podrían dar solvencia económica para pagarme la deuda que tiene. En realidad, cuando yo hago esa solicitud, cuando el acreedor hace esa solicitud, lo que está pretendiendo es que el juez lo faculte para que él subrogue al deudor y en calidad de subrogado de su deudor pueda llevar a cabo esos actos jurídicos que no lleva a cabo el deudor, ¿sí? Pero con la autorización del juez, en calidad de acreedor subrogado. Y una vez que haga el cobro de esas herencias o haga el cobro de esas rentas por disposición de la autoridad judicial, obviamente, ¿sí?, se pueda pagar con esos créditos la obligación que le debía el deudor. En realidad, como decía, la acción oblicua es una subrogación judicial directa en jurisdicción voluntaria que hace valer el acreedor, ¿sí?, ante el juez para que éste lo faculte a que pueda reclamar los derechos o créditos que su deudor no hace y que esos créditos entren dentro del patrimonio del acreedor y que con esto se pueda hacer pago de la obligación que tenía el deudor. La acción oblicua la tenemos señalada en el artículo 2053 y dice acá que para que ésta proceda, debe el deudor ser insolvente o debe de estar en la presunción de que pueda caer en la insolvencia de no ejercitar tales acciones. Deben de ser acciones o derechos que no haga valer el deudor con toda intención de no pagar.
Ok. Que una vez que el deudor fue compelido o excitado por el acreedor para que dedujera esos derechos, no lo haga dentro de un plazo de 30 días, pero siempre y cuando que el derecho del acreedor no prescriba y tampoco la del deudor, porque deben de ser derechos vigentes para que el mismo acreedor pueda subrogar a este en aquellos derechos que está dejando perder. También dice acá que pueden hacerse ante notario. Dice que bastará el reconocimiento del mismo por confesión ante juez o ante notario. La acción oblicua solamente se tramita ante la autoridad judicial. A lo que se refiere el artículo 2054 es que bastará, si la deuda no consta en documento, bastará la aceptación del deudor frente a un notario público. Obviamente, dice el 2055, no se pueden subrogar obligaciones o acciones, es decir, no puede el acreedor ejercitar acciones que le correspondan a su deudor que sean personalísimas. Obviamente sí, solamente podrá llevar a cabo el acreedor o ejercitar derechos subrogando al deudor que no sean personalísimos, ¿ok? Por ejemplo, no puede subrogarle en actos de tutela, no puede subrogar, aun cuando a través de la tutela pudiera obtener algún beneficio como es el pago, que señala el Código de Familia. Es decir, solamente lo podrá subrogar en actos jurídicos de los que pueda obtener los recursos económicos para pagarse la obligación, siempre y cuando no sean actos de carácter personalísimo. Esto lo aclara el artículo 2055. Ahora, ¿en qué caso la acción oblicua puede ser paralizada o detenida? Bueno, obviamente puede ser detenida o paralizada y esto también aplica para la acción pauliana cuando el mismo deudor detenga al acreedor pagándole, ¿no? Cuando el mismo deudor le garantiza al acreedor de alguna manera, con hipoteca o de alguna otra forma, que le va a pagar. O bien cuando el mismo deudor demuestre que no es insolvente, que es plenamente solvente y que no hay necesidad de que solicite la acción oblicua de subrogación para ejercitar las acciones que él está dejando de hacer. Estas son, digamos, básicamente las formas en que podría pararse la acción oblicua. Bueno, preguntas o dudas sobre esta acción, yo sí les pido que las lean en algunos autores para que las despejen. Hay formularios en algún libro de obligaciones, hay formularios de cómo se redacta la petición de la acción oblicua y de la acción pauliana. Chéquenlo, por favor, para ver si hay alguna duda en el correo y analicen muy bien las diferencias entre una y otra. Es muy fácil identificarlas, es muy fácil identificar las diferencias a modo de que no se confundan, chicos.